Bienvenidos al curso de indicadores para la gestión, los KPIs, del circuito de molienda, Listos para profundizar en este tema, tan crucial para la eficiencia y la rentabilidad en la minería. sin duda. Tenemos un montón de información que desgranar. Así que Pongámonos manos a la obra. efectivamente, estos indicadores Son como son como el cuadro de mandos de nuestro circuito de molienda, nos dan una visión completa de lo que está sucediendo. y nos permiten Tomar decisiones informadas. para optimizar el proceso. Empecemos por lo básico, ¿Te parece? los indicadores de producción. Aquí encontramos OIAS, como la atenuación de la carga, el P80 y P90. la recuperación de mineral, Un montón de datos. que nos ayuda a entender cómo está funcionando. Realmente el proceso Exacto, la atenuación de la carga. es fundamental, Pensemos en el molino, como un estómago. que necesita la cantidad justa de alimento para funcionar correctamente. Si le damos demasiado, Se atasca. si le damos muy poco. No trabaja a su máximo rendimiento. Una analogía perfecta. Y claro, aquí entran en juego factores como el tamaño y la cantidad de las bolas de molienda, La dureza del mineral. la velocidad del molino, Un montón de variables. a controlar. Precisamente, y para controlar la atenuación de la carga, La tecnología, los eché una mano. sensores de peso, sistemas de control automático, Todo para encontrar ese punto dulce. que maximiza la eficiencia. Y hablando de eficiencia, No podemos olvidarnos del consumo energético, una carga bien ajustada no solo mejora la producción, sino que también nos ayuda a ahorrar en la factura de la luz. hasta el final, Todo suma. para mejorar la rentabilidad de la operación. Totalmente. Ahora, si hablamos de la finura del producto final, El P80 el P90. son nuestros mejores aliados. ¿Te imaginas que estamos moliendo el mineral demasiado fino? Eso no solo gasta energía extra, Sino que también, puede afectar negativamente a procesos posteriores. como la flota... Lo único que puedo hacer es de frenada. Es cierto. Hay que encontrar Hay que encontrar el equilibrio. un P80 demasiado alto. Por otro lado, Eso indica que no estamos moliendo lo suficiente lo que puede afectar a la recuperación del mineral. un quebradero de cabeza. Aquí es donde la experiencia, Mm. el análisis de datos entran en juego. Ajustando las condiciones de molienda, el tipo de molino. Incluso el tipo de bolas que usamos Podemos obtener la distribución de tamaño de partícula ideal. para cada proceso. Un trabajo de precisión. Y hablando de precisión, Pasemos a la recuperación de mineral, al final del día, lo que nos interesa. es extraer la mayor cantidad posible del mineral valioso. Aquí es donde se ve realmente el beneficio de la operación. Efectivamente, una alta tasa de recuperación, Es sinónimo. de rentabilidad. Importa conseguirla, No solo debemos fijarnos en el proceso de molienda, sino también en los que le siguen. la flotación, por ejemplo. Juega un papel fundamental. Claro, la flotación es como un juego de atracción, Y repulsión. donde las partículas de mineral valioso se adhieren a las burbujas. Y se separan del resto. Si la molienda no ha sido la adecuada, La flotación. no será tan efectiva. Todo está conectado. Precisamente, Factores como el pH, la temperatura. la concentración de reactivos Todo influye en la eficiencia de la flotación. y, por tanto, en la recuperación del mineral. Se me ocurre que un buen ejemplo sería una mina de cobre. Si las partículas de cobre no están lo suficientemente liberadas, Tras la molienda, la flotación no podrá separarlas eficientemente. y perderemos parte de ese valioso cobre. Una pena. Exacto, por eso monitorizar Y ajustar continuamente los parámetros operativos es fundamental. la tecnología de hoy en día. Nos permite un control mucho más preciso de todo el proceso, Es fascinante ver cómo podemos optimizar la recuperación del mineral. con solo unos pequeños ajustes. Y no solo eso, un buen mantenimiento de los equipos. La elección del molino adecuado Todo suma. es como una orquesta, donde cada instrumento debe estar afinado. Para que la música suene bien, Ahora bien, no podemos olvidarnos del coste energético. ¿cuánta energía consumimos por cada tonelada de mineral procesada? Esta es la pregunta clave. Que nos ayudará a identificar ineficiencias, Y lo más importante, a tomar medidas para reducir ese consumo. y a reducir la factura de la luz. Al fin y al cabo, Una operación minera rentable debe ser también sostenible. ¿qué factores influyen en este indicador? Pues como te puedes imaginar, el tipo de mineral es crucial. Un mineral más duro Requiere más energía. para ser molido, La granulometría también juega un papel importante. al igual Que la eficiencia. del propio molino. Claro. Si el molino está funcionando a medio gas, Estaremos gastando energía sin obtener el rendimiento deseado.
y eso Y impacte. directamente en los costes. Efectivamente, Ya la ve. buena noticia. Es que hoy en día tenemos herramientas Para monitorizar el consumo energético en tiempo real, y ajustar, los parámetros del proceso. para optimizarlo. Es increíble cómo la tecnología está transformando. La industria minera. Y hablando de transformación, Pasemos a la carga circulante. me intriga este concepto. ¿Puedes explicar un poco más? Claro, imagínate que parte del material que introducimos en el molino No se mueve y completamente. un solo ciclo Ese material vuelve a entrar en el molino para un nuevo ciclo de molienda. y así sucesivamente. Es la carga circulante Entiendo, es como un bucle de material. que aún no ha alcanzado la finura deseada, ¿Y cuál es el problema con una carga circulante demasiado alta? que indica que nuestro proceso de molienda, No es tan eficiente como debería. el material da vueltas, Y vueltas por el molino, consumiendo energía y tiempo, sin que se logre la reducción de tamaño deseada. como un atasco en hora punta, Y claro, esto afecta a la capacidad de producción. y a los costes operativos. Exactamente. Por otro lado, una carga circulante demasiado baja, Puede indicar que no estamos aprovechando al máximo. la capacidad del molino. Es como tener un coche deportivo Y conducirlo siempre, a 20 kilómetros. que de ser beneficio. Entonces, la clave está en encontrar ese punto dulce, Que maximiza la eficiencia del proceso. sin sobrecargar el molino. Para ello, debemos ajustar cuidadosamente los parámetros operativos, El tamaño de las partículas que entran en el molino. la velocidad de operación. La eficiencia de los clasificadores. Un buen control de todos estos factores nos permitirá optimizar la carga circulante. Y hablando de clasificadores, Pasemos a la atenuación de la malla de corte. ¿qué ocurre cuando este elemento clave? El circuito de molienda empieza a fallar. Bueno, la malla de corte es la encargada de separar Las partículas. finas de las gruesas. Cuando se produce la atenuación, Esta separación ya no es tan precisa. es como si tuvieras un colador con agujeros demasiado grandes. Se cuelan partículas que no deberían pasar. Un desastre. Y esto tiene un impacto directo en la eficiencia del proceso. A ver. Por supuesto, al no separarse correctamente las partículas. Una mayor cantidad de material grueso, Vuelve al molino aumentando la carga circulante. y el consumo de energía, Un círculo vicioso. que nos lleva a gastar más recursos. Y obtener un producto final menos homogéneo. Un dolor de cabeza para cualquier operador de planta. Efectivamente, la atenuación de la malla de corte puede tener diversas causas. Obstrucción de las mallas. Por acumulación de partículas finas. Desgaste de las mallas. Por el uso. Claro, si las mallas están desgastadas, Es como si tuviéramos un filtro viejo y sucio. no va a funcionar correctamente. Exacto, por eso el mantenimiento preventivo. El clasificador es crucial. Una limpieza regular de las mallas. La optimización de la carga circulante. Para evitar sobrecargas. Y, por supuesto, ajustar la velocidad de clasificación Y el tamaño de las mallas. al tipo de material que se está procesando. Cada detalle cuenta. Sin duda, y no podemos olvidarnos, De la monitorización constante. la monitorización constante. Del rendimiento del clasificador. Detectar los problemas a tiempo nos evitará. Muchos dolores de cabeza. Y costes innecesarios. La clave está en la prevención. Y hablando de tiempo, Pasemos al siguiente indicador. el tiempo de molienda por tonelada. ¿Cuánto tarda nuestro molino en procesar una tonelada de mineral? Este dato nos da una idea clara. De la eficiencia del proceso. No Totalmente, si el tiempo de molienda se dispara, es señal de que algo no marcha bien. puede ser un problema de diseño del circuito, Un mal ajuste de los parámetros de operación. o incluso un problema mecánico en el propio molino. Si las piezas están desgastadas o mal lubricadas, La molienda será más lenta y menos eficiente, efectivamente, por eso es importante analizar todos los factores. que influyen en el tiempo de molienda, El tipo de mineral, el tamaño de la alimentación, la carga del molino. incluso la temperatura. Puede influir. Si el molino se sobrecalienta. La eficiencia de la molienda se reduce. Exacto. Monitorizar el tiempo de molienda por tonelada nos permite identificar ineficiencias Y tomar medidas. para optimizar el proceso, Al final, se trata de encontrar, el equilibrio perfecto. entre todos los factores que intervienen en la molienda, Para conseguir un proceso eficiente rentable, y sostenible. precisamente, y para seguir profundizando. En esta búsqueda del equilibrio Pasemos ahora a la disponibilidad. y el tiempo de inactividad del molino, ¿Cuánto tiempo está realmente operativo nuestro molino? Esa es la pregunta clave. que nos ayudará a entender su rendimiento. Claro. No sirve tener un molino de última generación, Si pasa la mitad del tiempo parado, por averías. o mantenimientos, Exactamente, la disponibilidad del molino es un indicador fundamental.
para evaluar la capacidad de la planta. O para producir mineral sin interrupciones. Cuanto mayor sea la disponibilidad Mejor. y el tiempo de inactividad, ¿Cómo lo podemos minimizar? un buen programa de mantenimiento preventivo. Es la clave. Revisar y lubricar las piezas regularmente, Detectar posibles fallos. antes de que ocurran, Es como ir al médico. para una revisión. Es mejor prevenir que curar. Y en el caso de un molino, Una parada no programada. puede tener un coste enorme. En términos de producción perdida. Sin duda, pero no solo se trata de mantenimiento. Las condiciones de operación. También influyen. Un mal ajuste de la velocidad del molino. Una sobrecarga de material. O incluso la calidad del mineral. Si el mineral es demasiado duro o contiene mucha humedad, El desgaste del molino será mayor. y las probabilidades de avería aumentarán. Efectivamente, maximizar la disponibilidad del molino requiere Una gestión integral del proceso. un buen mantenimiento, una operación eficiente Un control de la calidad del mineral. y, por supuesto, un equipo de operadores bien formado. Y capacitado para detectar y solucionar problemas a tiempo. El factor humano es fundamental. Totalmente de acuerdo ahora para entender mejor. La eficiencia del proceso de molienda, Hablemos de la relación de molienda. también conocida como AB ratio. ¿Te suena este concepto? Sí, me suena. Tiene que ver con la reducción del tamaño, De las partículas del mineral. ¿verdad? Exactamente, la relación AB nos indica cuánto se ha reducido el tamaño de las partículas. Desde la alimentación hasta el producto final. Un valor bajo, Indica una mayor reducción, lo que se traduce en una molienda. más eficiente, Es decir, conseguimos el tamaño de partícula deseado en menos tiempo. y con menor consumo energético. Eso es eficiencia. Correcto. Por otro lado, un valor alto de la relación AB. Nos indica que la molienda no está siendo. Tan efectiva. Puede ser un problema. De la dureza del mineral. Un mal ajuste de los parámetros del molino. O incluso un problema. Con los clasificadores. Si no separan correctamente las partículas finas de las gruesas. La relación AB se verá afectada. Todo está conectado. Precisamente, para optimizar la relación de molienda Debemos tener en cuenta todos estos factores y ajustar cuidadosamente los parámetros. del proceso. Un buen control de la relación AB es esencial para una operación minera ¿Rentable? y sostenible. Y para finalizar este repaso a los indicadores de producción. Hablemos de la eficiencia de molienda. ¿Qué porcentaje de la energía que consumimos Se utiliza realmente. para la fragmentación del mineral? Esta es la pregunta clave. ¿Qué responde este indicador? Efectivamente, una alta eficiencia de molienda, ¿Significa que estamos aprovechando al máximo la energía que consumimos lo que se traduce en un menor coste energético. y una mayor rentabilidad? Es como si nuestro molino fuera un coche. Con un consumo de combustible muy bajo, Recorremos más kilómetros. con menos gasolina. Una buena analogía. Y para conseguir esa eficiencia debemos optimizar todos los factores. Que influyen en el proceso. El tamaño de la alimentación, la carga de bolas. La velocidad del molino. Y no olvidemos, La importancia del mantenimiento. un molino bien mantenido, con las piezas en buen estado y lubricadas correctamente. Funcionará de forma más eficiente. Totalmente de acuerdo. Monitorizar la eficiencia de molienda nos permite identificar posibles áreas de mejora Y ajustar el proceso. para reducir el consumo energético Aumentar la productividad. y, en definitiva, mejorar la rentabilidad de la operación minera Un indicador clave. para un futuro más sostenible. Y ahora que hemos explorado en profundidad los indicadores de producción, ¿Qué te parece si nos adentramos en el fascinante mundo? de los costes operativos, Al final, el objetivo de toda operación minera, es obtener beneficios. ¿verdad? Por supuesto. Y para ello es fundamental entender cómo se generan los costes En el circuito de molienda, y qué medidas podemos tomar. para optimizarlos. Usemos entonces el primer coste que salta a la vista. Es el consumo de energía, Ya hemos hablado de la importancia de optimizar la eficiencia energética. del proceso. Pero, ¿qué otros aspectos debemos tener en cuenta? Bueno, hay que considerar Las tarifas energéticas, los horarios de funcionamiento de la planta, y no olvidemos, las posibles penalizaciones por consumo, en horas punta, las compañías eléctricas. no son precisamente caritativas. Efectivamente, un buen análisis De los costes energéticos, nos ayudará a identificar oportunidades de ahorro y a tomar decisiones estratégicas. para optimizar la operación. Por ejemplo, podríamos ajustar los horarios De funcionamiento de la planta, para aprovechar las tarifas energéticas más bajas, o incluso invertir. en energías renovables. Una excelente idea.
La sostenibilidad es un factor Cada vez más importante. en la industria minera. Y hablando de inversiones, Pasemos al siguiente coste. el consumo de repuestos. Bolas de molienda, forros de molino, Estos componentes tienen una vida útil limitada. y su reposición suponen un coste considerable. Sin duda. Y este coste puede dispararse. Si no controlamos adecuadamente Las condiciones. la operación del molino. Por ejemplo, si sobrecargamos el molino o lo hacemos funcionar a una velocidad inadecuada, El desgaste de las bolas y los forros. será mucho mayor. Exactamente, también influye La dureza. del mineral. Si el mineral es muy abrasivo. La vida útil de los repuestos se acortará Y eso se traduce. en un mayor coste operativo. Por eso, es fundamental controlar todos estos factores para optimizar El consumo de repuestos. un buen programa de mantenimiento preventivo, un ajuste preciso. De los parámetros de operación. Todas estas medidas nos ayudarán a prolongar la vida útil de los repuestos. Y a reducir los costes. Y hablando de optimizar costes, No podemos olvidarlo. del agua de dilución Este elemento aparentemente simple puede tener un impacto significativo. en la rentabilidad de la operación. Efectivamente, el agua de dilución se utiliza para ajustar la concentración de sólidos En la pulpa que alimenta, al molino, un uso excesivo de agua no solo aumenta los costes, sino que también puede afectar a la eficiencia del proceso, es como si echáramos demasiada agua en la masa de un pastel. la textura. No será la adecuada. Y en el caso del molino, Una dilución excesiva. puede dificultar La molienda. y aumentar el consumo energético. Por otro lado, si no utilizamos suficiente agua La pulpa puede ser demasiado densa. y dificultar el flujo del material, A través del molino, es un delicado equilibrio que debemos encontrar. para optimizar el proceso. Encontrar el punto justo. Parece que la eficiencia en el circuito de molienda. Se basa en un constante juego de equilibrios. Así es. Y para mantener esos equilibrios Necesitamos controlar todos los factores. que intervienen en el proceso, Un trabajo que requiere precisión experiencia y, por supuesto, un buen conocimiento. de los indicadores clave. Y hablando de indicadores, Creo que hemos cubierto una buena parte. de los costes operativos. ¿Te parece si hacemos un pequeño resumen? Antes de continuar, Me parece perfecto. Hemos visto que los costes operativos del circuito de molienda, están formados por diversos elementos. el consumo de energía, el consumo de repuestos, El coste del agua de dilución, y no olvidemos, el coste del mantenimiento, y las reparaciones. mantener el molino en perfecto estado de funcionamiento, Es fundamental para asegurar su eficiencia. y prolongar su vida útil. Por supuesto, y aquí entra en juego El programa de mantenimiento preventivo una buena planificación de las revisiones. y las reparaciones, Nos ayudará a evitar costosas paradas. no programadas. La prevención es la mejor inversión. Y para finalizar este repaso, A los costes operativos. hablemos del coste de producción de material no combinable. O desperdicio. ¿Qué podemos hacer para minimizar Las pérdidas de material. durante el proceso de molienda Bueno, lo primero es asegurar la calidad del mineral. que alimenta al molino? Si el mineral contiene una alta proporción de material no deseado o no tratable, Las pérdidas serán mayores. es como si intentáramos hacer un zumo de naranja con naranjas podridas. El resultado no será el esperado. Y en el caso del molino, Un mineral de baja calidad genera un mayor volumen de residuos. y, por tanto, un mayor coste. Exacto. También es importante ajustar con precisión los parámetros de operación del molino. Para minimizar la generación de residuos, Por ejemplo, si la molienda es demasiado fina estaremos generando partículas que no son aptas para los procesos posteriores. y que, por tanto, se convertirán en residuos. Efectivamente, un buen control del proceso de molienda. Desde la alimentación hasta la descarga. Del producto final es fundamental para optimizar la recuperación de mineral. Y minimizar la generación de residuos, Un objetivo que beneficia tanto a la rentabilidad de la operación. como al medio ambiente Al final, una gestión eficiente del circuito de molienda. debe ser también sostenible. Totalmente de acuerdo. Y para completar este análisis, De los costes operativos, no podemos olvidar de los costes de personal, los operadores, los técnicos de mantenimiento, todos ellos forman parte del equipo. que hace posible la operación del molino. Es cierto, un equipo bien formado y motivado. Es esencial para garantizar la eficiencia del proceso, Y para ello es fundamental invertir en su formación. y desarrollo. Sin duda, un buen programa de formación, Incluye. tanto aspectos técnicos como de seguridad, Mejorará la competencia del equipo, y reducirá los riesgos de errores, o accidentes, y aumentará la satisfacción del personal.
Un equipo contento trabaja mejor Y se implica más. en la consecución de los objetivos. Efectivamente, la gestión de personal es un aspecto fundamental. En cualquier operación minera, Y el circuito de molienda no es una excepción. todo suma para conseguir una operación minera eficiente. Rentable Ujú. y sostenible. Y hablando de optimizar, hay 3 indicadores adicionales que pueden darnos una visión aún más completa del proceso de molienda. 3 más. Sí. No podemos irnos sin escucharlos. ¿Cuáles son? Primero es el indicador de tamaño de partícula P-Quintasas. Ajá, Sé que ya lo hemos mencionado, pero su importancia claro. merece que lo volvamos a destacar. Es como el termómetro en nuestro proceso de molienda. Es cierto, el P80 nos dice que el 80% del material ha pasado por una malla de un tamaño determinado. Pero, ¿por qué es tan importante este dato? No basta con saber que el material se ha molido. No exactamente. El P80 nos da información crucial sobre la eficiencia de la molienda y su impacto en los procesos posteriores. En el proceso de flotación, por ejemplo, necesitamos partículas de un tamaño específico para que la separación sea óptima. Si el P80 no está bien ajustado, podemos estar perdiendo mineral valioso o gastando más reactivos. Mira, no es necesario. Entiendo, es como si intentáramos construir una casa con ladrillos de diferentes tamaños. Exactamente. El resultado no sería muy estable. Exacto, el P80 nos permite controlar la homogeneidad, digamos, de nuestro producto, asegurando que las partículas tengan el tamaño adecuado para los procesos Posteriores. posteriores. Un indicador pequeño pero poderoso. ¿Y cuál es el segundo indicador que mencionabas? La energía utilizada por tonelada de mineral procesado, este indicador es como la brújula que nos guía hacia una operación más eficiente y sostenible. Ya hemos hablado del consumo energético, pero ¿en qué se diferencia este indicador? Aquí nos centramos en la relación directa entre la energía consumida y la cantidad de mineral procesado, es decir, nos dice cuánta energía necesitamos para moler una tonelada de mineral. Ajá. Cuanto menor sea este valor, más eficiente será nuestra operación. Un indicador clave para controlar los costes y reducir nuestra huella ambiental. Precisamente, y el tercer indicador que completa este trío es el tonelaje procesado. Este parece más sencillo. Se refiere simplemente a la cantidad de mineral que procesamos en un tiempo determinado. Así es, pero no por simple es menos importante. El tonelaje procesado nos habla de la productividad de nuestro circuito de molienda. Estamos cumpliendo con los objetivos de producción. Hay margen de mejora. Este indicador Este indicador nos da la respuesta. es como el velocímetro de nuestro proceso de molienda. Nos indica a qué ritmo estamos trabajando. Exacto, y al combinarlo con los otros 2 indicadores, A P80. el P80 y la energía utilizada por tonelada, obtenemos una visión global del rendimiento de nuestro circuito de molienda. Una información valiosísima para tomar decisiones estratégicas y optimizar la operación. Precisamente estos 3 indicadores, junto con los que ya hemos analizado, nos proporcionan una radiografía completa del proceso de molienda. Fantástico. Y con esta radiografía en mano, estamos en una posición privilegiada para detectar ineficiencias, optimizar los costes y mejorar la rentabilidad de la operación. Un auténtico tesoro de información. Me alegra que hayamos dedicado este deep dive a explorar en profundidad este tema tan crucial para la industria minera. El placer ha sido mío, y antes de finalizar me gustaría hacer una reflexión. Adelante, soy todo oídos. A lo largo de este deep dive hemos analizado un gran número de indicadores, desde la atenuación de la carga hasta el tonelaje procesado. Sí. Pero no olvidemos que estos indicadores no son entidades aisladas. Todos ellos están interconectados formando un complejo ecosistema que define la eficiencia y la rentabilidad de nuestro circuito de molienda. Es cierto, es como un puzzle donde cada pieza es esencial para completar la imagen. Exacto, no podemos centrarnos en un solo indicador sin tener en cuenta su impacto en los demás. Claro. La clave está en comprender las relaciones entre ellos, identificar los puntos débiles y tomar decisiones que optimicen el conjunto del proceso. Un enfoque holístico, ¿verdad? Precisamente, y para ello necesitamos una herramienta que nos permita visualizar y analizar todos estos indicadores de forma integrada. ¿Te refieres a algún tipo de software especializado? Exacto, hoy en día existen plataformas que nos permiten monitorizar en tiempo real todos los parámetros del circuito de molienda, generar informes personalizados, identificar tendencias. Una auténtica revolución tecnológica. Sin duda, estas herramientas nos ayudan a tomar decisiones más informadas basadas en datos reales y no en suposiciones. Y a reaccionar con mayor rapidez. Ante cualquier desviación del plan previsto. Exactamente. La tecnología nos permite ser más eficientes, más rentables y, lo más importante, más sostenibles. Sin duda. Un futuro prometedor para la industria minera, ¿no crees?
Totalmente de acuerdo, y con esta visión optimista del futuro, creo que podemos dar por concluido este deep dive. Ha sido un auténtico placer compartir este viaje de conocimiento contigo. El placer ha sido mío. Hasta la próxima inmersión. Ha sido un viaje fascinante a través de los indicadores clave del circuito de molienda. Sí. Y ahora me gustaría darte una pregunta para que reflexiones. Adelante, dispara. Si tuvieras que elegir una sola acción para mejorar la eficiencia de tu circuito de molienda, hoy mismo, basándote en todo lo que hemos aprendido, ¿cuál sería? Esa es una pregunta que nos invita a pensar estratégicamente. No hay una respuesta única, ya que la mejor acción dependerá de las características específicas Claro. de cada operación. Cada mina es un mundo, pero si tuvieras que dar un consejo general, ¿por dónde empezarías? Yo empezaría por analizar en profundidad el indicador de energía utilizada por tonelada de mineral procesado. Es un indicador que nos da una visión global de la eficiencia del proceso y que además está directamente relacionado con los costes operativos y la sostenibilidad. Es cierto, optimizar el consumo energético es fundamental tanto para el bolsillo como para el planeta. ¿Y qué pasos concretos podríamos tomar para mejorar este indicador? Lo primero, analizar en detalle dónde se está consumiendo más energía. ¿Hay algún equipo que esté funcionando de forma ineficiente? Podemos ajustar los parámetros de operación para reducir el consumo. Un análisis exhaustivo para detectar los puntos débiles, como si fuera un detective buscando pistas. Exacto. Y una vez identificados esos puntos débiles, podemos empezar a implementar medidas correctivas, un programa de mantenimiento preventivo más riguroso, la sustitución de equipos obsoletos por otros más eficientes, la optimización de la carga del molino. Un abanico de posibilidades que nos permite adaptar la solución a las necesidades específicas de cada operación. Precisamente, y no olvidemos la importancia de la formación del personal. Un equipo bien formado será capaz de detectar ineficiencias, proponer mejoras, implementar las medidas correctivas de forma más eficaz. Al final, la eficiencia del circuito de molienda depende del trabajo en equipo y de la colaboración entre todos los departamentos de la mina. Totalmente de acuerdo, y con esta visión integral del proceso creo que podemos dar por finalizado nuestro deep dive. Espero que esta inmersión en el mundo de los indicadores clave te haya sido útil para comprender mejor el funcionamiento del circuito de molienda y para identificar oportunidades de mejora en tu propia operación. Sin duda ha sido un viaje apasionante, y recuerda, la clave para una gestión eficiente y rentable del circuito de molienda está en la monitorización constante de los indicadores, el análisis riguroso de los datos y la toma de decisiones estratégicas basadas en el conocimiento. Un proceso de mejora continua que nos llevará a un futuro más eficiente, más rentable y más sostenible para la industria minera. Hasta la próxima inmersión.